el colesterol o los triglicéridos elevados. Yo pienso que a todo el mundo en la cabeza nos han metido que tener el colesterol y los triglicéridos elevados es peligroso para que nos pueda dar un infarto, nos pueda dar una trombosis, y es verdad. Por eso vamos a mirar cómo vamos a hacer si en algún momento de nuestra edad, y esto suele suceder normalmente en personas mayores de 50 años, eso era en la época antigua donde uno pensaba que era una persona mayor que tenía este problema con el metabolismo de las grasas. Pero tristemente, en este momento hasta los niños hemos visto cómo tienen el colesterol alto y cómo tienen hígado graso los niños. ¿Por qué? Porque la alimentación definitivamente es un factor determinante para tener este tipo de marcadores que significan riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular significa riesgo de infarto o de trombosis. Y cuando una persona tiene el colesterol alto no siente nada, y si tiene los triglicéridos altos no siente nada. Entonces la mayoría de las personas dicen, no, es que yo tengo el colesterol alto porque lo mío es genético. Mi papá tenía el colesterol alto, mi mamá, mi abuelita. No, yo pienso que aquí el problema es que tú no heredaste genes para tener colesterol o triglicéridos elevados o para tener infartos o trombosis. Tú lo que hiciste fue aprender los malos hábitos de alimentación de la familia en donde tú te criaste. Y entonces vamos a empezar este tema que es sumamente importante porque la mayoría de las personas después de la menopausia tienen estos marcadores de colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, primero, quitémonos de la cabeza que el colesterol es malo. El colesterol es indispensable para la vida, indispensable para la salud. El colesterol tiene que estar en unos determinados rangos, no se puede, como la gente piensa. Yo he tenido pacientes que toman estatinas, que son los medicamentos que la medicina convencional utiliza para bajar el colesterol, y por eso los médicos funcionales tenemos otras opciones. Nosotros hemos visto personas que llegan con el colesterol bajitico, pero orgullosos, sacan pecho. Mire cómo tengo de bajito el colesterol, y yo, pues gravísimo, porque el colesterol se necesita como materia prima para producir la vitamina D. Y la vitamina D no solamente tiene que ver con la absorción del calcio en los huesos, sino que tiene que ver es un estimulante del sistema inmunológico, de nuestro sistema de defensa. La vitamina D es la materia prima de muchas hormonas, hasta las hormonas sexuales. Entonces tú tienes que tener materia prima si eres hombre para tener progesterona, testosterona, y si eres mujer la materia prima para tener estrógenos y progesterona, porque esa es la fábrica. Tiene que tener ese nivel de hormonas correcto, y eso depende de la matriz, de la molécula mamá. La molécula madre de las hormonas sexuales y de otras hormonas es el colesterol. Entonces pensemos que se necesita. Fuera de eso, el colesterol ayuda a formar las sales biliares, que son esas sustancias que se producen en el hígado para metabolizar las grasas. El colesterol es parte del recubrimiento de la membrana de todas las células, es como el forrito de todas las células. Es un componente importantísimo del cerebro para tener buena memoria, para que la parte cognitiva, en donde nosotros podemos comprender, entender, razonar y grabar, funcione hasta el último día. Entonces el colesterol es una molécula que se necesita. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Cuando los niveles son elevados. Pero la interpretación de los niveles elevados hay que hacerla como debe ser. Tener el colesterol total alto no significa nada, ni bueno ni malo. Si lo tienes alto el total, eso no se sabe. ¿De a qué se refiere? ¿Qué es importante? ¿Cuál es el colesterol que tienes elevado? Entonces, el colesterol a nivel convencional tenemos 3 clases de colesterol. Tenemos el colesterol LDL, que es el que mucha gente llama malo, que no es malo. El colesterol HDL, que mucha gente llama bueno, que no es bueno, no es así. Y el colesterol VLDL. Entonces, el colesterol VLDL, que tú casi no lo has oído nombrar, es la proteína que transporta los triglicéridos.
Y los triglicéridos son una grasa que nosotros tenemos que tener también en un rango determinado. O sea, en medicina el equilibrio es lo importante, ni mucho ni poco, sino que esté en el balance. Entonces, cuando una persona tiene alto el colesterol LDL, que todo el mundo le dice que es malo, la medicina convencional automáticamente no existe un solo médico general o un solo cardiólogo o internista, inclusive endocrinólogo convencional, que no le dé a un paciente estatinas. Y esas estatinas le dice, y es de por vida, porque si usted se le sube el colesterol, le puede dar un infarto, le puede dar una trombosis, no lo puede suspender. Entonces el negocio es buenísimo para la industria farmacéutica, pero las estatinas tienen efectos secundarios, inclusive sobre el hígado mismo. Es paradójico, bajan el colesterol pero dañan el hígado. Entonces nosotros hemos buscado en la medicina funcional, en la endocrinología funcional, otras opciones. Entonces, primero, cuando a ti te miden y te sale alto el LDL, que normalmente en el laboratorio nos dicen que es hasta 100, y te sale alto, enseguida empiezas a preocuparte, porque el laboratorio dice leve, moderado y grave. Entonces uno dice, no, pero apenas es leve, por ahí está 125. No, definitivamente nosotros no podemos mirar el LDL solo, ni el HDL solo, porque la fama que tiene el LDL de malo, es porque el LDL lleva el colesterol de los tejidos, lo lleva al corazón. Entonces uno dice, no, pues se lo lleva al corazón, pues le taponan las arterias, malísimo el LDL. No. Es que siempre el LDL va a llevar, esa es la ruta que tiene, pero no pasa nada si tú no tienes las arterias inflamadas y no las tienes erosionadas. Cuando la arteria es lisita por dentro, el endotelio de la arteria es lisa, y tú puedes tener la cantidad de LDL altísima y no pasa nada, porque se necesita que la arteria esté erosionada para que ahí se quede depositado el LDL, pero no todo el LDL que te salió a ti, porque ese LDL tiene dos moléculas diferentes. Hay un LDL que son moléculas grandes y esponjosas que parecen como un balón de esos de jugar en las piscinas. Cuando va por la arteria resbala y pasa derecho. Y hay un colesterol pequeño denso que parece una bola de golf, durito, chiquito. Ese sí se queda metido donde está la arteria erosionada. Y cuando se queda ahí el colesterol, viene el calcio, viene como a hacer un remiendito. Y cuando viene el calcio se empieza a formar una placa, y esa placa calcificada se llama ateroma. Y ese bultico que hace en la arteria, pues va estrechando la luz de la arteria, y con el tiempo empiezas a tener las coronarias con una obstrucción del 25%, del 50%, del 75%, del 80%, hasta que finalmente puedes tener un infarto por obstrucción de las coronarias debido a esos depósitos de colesterol pequeño denso. Pero tienes que tener dos cosas importantes en cuenta. Primero, que si la arteria está lesionada es porque tu alimentación no es saludable. Entonces tú a veces piensas, no, pues yo como muy bien porque peso siempre lo mismo, yo nunca me engordo, yo puedo comer lo que sea, yo tomo trago, a mí no me subo 1 kilo. Y resulta que tú no puedes ver tu alimentación con respecto al peso. Tú tienes que mirar si tu alimentación es inflamatoria. Inflamatoria quiere decir que se te va la mano en azúcar, que se te va la mano en arroz, en papa, en yuca, en arepa, en panes, en pizza, en todo ese tipo de carbohidratos, de plátano frito. Yo tengo varios pacientes adictos al plátano frito, les encanta, me parece delicioso, pero absorbe grasa como una esponja. Entonces, cuando tú tienes esa alimentación así, tienes mucha alimentación de cosas procesadas, paquetes, galletas, papas fritas de paquete, maicitos y todo, chicharroncitos, todo eso, esos son alimentos procesados que tienen no solamente alta carga glicémica, sino que tienen unas grasas malísimas que se llaman grasas trans. Entonces, cuando tú te alimentas con mucho azúcar, te alimentas con grasas trans y tomas traguito, y no comes verduras y eres sedentario, pues es que existen leyes en el universo y hay una ley de causa y efecto. Si lo haces mal, ahí están las consecuencias. Y encima te da pereza hacer ejercicio, porque eres muy ocupado, y además te da por comer tardísimo en la noche.
Entonces llegas tarde y terminas comiendo a las 8 o 9 de la noche, lo cual es malísimo para subir el colesterol. Y fuera de eso, si comes temprano, si comes en la noche a las 7 de la noche y estás despierto viendo televisión, entonces te da por comer un bocadillo, te da por comer unas maíz pira o alguna cosa por la noche, que es pésimo para subir el colesterol. Entonces te estoy contando lo que haces mal para que lo tengas en cuenta y lo podamos corregir. Pero cuando se sube el HDL tiene fama de bueno porque es el que hace que el colesterol pase de los tejidos, vuelva otra vez al hígado. Porque el hígado es el órgano maestro del metabolismo, de todo el metabolismo, incluyendo el de los carbohidratos, el de las proteínas y las grasas. Entonces, claro, como el malo es el que lleva el colesterol de los tejidos al corazón, pues le dijeron que era malo. Y como el bueno es el que saca de los tejidos y lo lleva al hígado, dijeron que era bueno. No, ambos se necesitan. Y es importantísimo que sepas que los tienes que tener ambos en cierto rango y no se pueden bajar más de lo normal. De hecho, está escrito que tener niveles muy bajitos de LDL, cuando la persona utiliza medicamentos para bajar el colesterol, produce depresión y hasta suicidio. Tener el colesterol LDL muy bajito, muy bajito y menor de 100. Entonces, ya teniendo estos parámetros, entonces uno dice, pero ¿cuál es el problema del colesterol? Que lo que te miden no es el colesterol. Lo que te miden es la proteína, el carrito en donde va montadito el colesterol. Entonces, en realidad, en un carrito pueden ir 2 pasajeros o 5 pasajeros. Tú no sabes cuánto va en el carrito. Entonces, lo ideal para poder saber si tienes riesgo cardiovascular sería saber cuánta cantidad de tu LDL es pequeño, denso, del que parece una bola de golf, y cuánto es grande y esponjoso. Pero ese examen es costoso y en Colombia no se hace. Entonces lo que hacemos nosotros es calcular indirectamente el riesgo cardiovascular dividiendo los triglicéridos, que siempre se hacen en un perfil lipídico, entre el HDL. Y cuando esa división sale mayor de 3, y cosas que tú puedes hacer porque tú tienes seguramente el resultado de los exámenes en el celular, si sale mayor de 3, tú tienes riesgo cardiovascular. Y si sale menor de 3, no tiene riesgo cardiovascular aparentemente. Pero si realmente nosotros queremos saber si tenemos riesgo cardiovascular, tenemos que mandarnos a hacer otro examen que se llama APO A y ApoB. Entonces la ApoA es una proteína que está relacionada con el HDL. Entonces cuando a ti te midan el ApoA y sale bajita, tiene riesgo cardiovascular, así tengas el colesterol LDL o el total normal o alto. Y te tienes que medir la ApoB. Esa ApoB es una proteína que tiene que ver con el colesterol LDL y con el VLDL, que es el que tiene relación con los triglicéridos. Entonces cuando te sale alto ApoB, tiene riesgo cardiovascular, riesgo de infartos. Pero la mejor medida es dividir ApoB entre ApoA. Es la mejor medida. Entonces, generalmente cuando es menor de 6 o menor de 0.6 o de 0.8 no tiene riesgo, pero más de 0.8 sí tiene riesgo. Entonces, es mucho más confiable medir ApoA y ApoB que medir el colesterol total, pero hay que tener una base porque uno no se manda a hacer un examen si no tiene una premisa de que está mal el metabolismo de las grasas. Entonces, cuando ya la persona tiene el problema de que tiene la ApoB alta, la ApoA bajita o la relación ApoB sobre ApoA alta, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hago? Si esto es como un semáforo en amarillo de que me puede dar un infarto y no hay nadie en el mundo que quiera un infarto ni una trombosis, ese es de los no quieros que hay en el mundo. Entonces empieza uno automáticamente a decir, voy ya al cardiólogo, voy ya al internista porque necesito que me baje el colesterol. Y resulta que la solución de ellos es un medicamento para bajar el colesterol. En la medicina funcional, en la endocrinología funcional, nosotros tenemos en cuenta de manera integrativa todo el paciente. Entonces, primero,
cómo está alimentándose. Eso sí hay que hacerle toda la explicación y explicarle dónde tiene los errores y enseñarle a comer. O sea, nosotros tenemos que educar al paciente, los médicos. Yo personalmente a todos mis pacientes les digo, mira, para poder tener buena salud yo te trato un tiempo, pero después de que yo termine el tratamiento en donde intervengo puntualmente de 2 meses, 3 meses, vas por cuenta tuya, y para ir por cuenta tuya tienes que aprender a comer y yo te enseño. Entonces hay unos talleres que pueden hacer las personas en todo el mundo porque son virtuales, se llaman NutriBalance y yo te puedo enseñar a comer. Pero por otro lado el estilo de vida es importante. Si tú estás cada rato comiendo y todavía sigues pensando como hace 20 años que hay que comer cada 3 horas para que no te marees, para que la máquina tenga calorías, pues cada vez que comes tú vas a estimular una hormona que se llama la insulina. Y la insulina, que es una hormona que se sube cuando tú comes, y especialmente cuando comes carbohidratos de alto índice glicémico o de alta carga glicémica, es una hormona que te inflama las arterias, te inflama todo el cuerpo, pero produce grasa. Entonces, tiene todo que ver, o sea, casi la misma dieta, entre comillas, para los diabéticos debe ser la misma para las personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados. Entonces estarás preguntando, ay, pero yo pensé que lo que me tenía que quitar era las grasas. No, las únicas grasas que te tienes que quitar son las grasas inflamatorias. Y las grasas inflamatorias son las grasas trans, las grasas de la margarina, las grasas de los aceites vegetales con los que cocinas, como el de girasol, como el de canola, como el de palma, como el de soya. Esos aceites sí son malos, y sobre todo si los usas para sofreír algo. Las grasas malas son las grasas de la margarina, son las grasas de alimentos como embutidos, como jamones, como mortadelas. Esos son grasas malas. Pero si tú tienes en una alimentación grasas buenas, como el aceite de oliva, como el aceite de coco, como el ghee, como los frutos secos, como las semillas, como el aguacate, y tienes una alimentación que tenga un aporte de fibra, pero abundante en el almuerzo y en la cena. El problema de muchas personas es que en la cena, arepita con café y sale y está absolutamente desbalanceada la cena. Entonces, cuando tú tienes una buena ensalada, una sopita, unas verduras salteadas, un guiso de verduras en el almuerzo y en la cena, y tú tienes suficiente aporte de fibra, tú haces que todos los carbohidratos y todo el azúcar no se absorban tan rápido. Entonces tú mantienes más frenadita la insulina, que es la hormona que hace que se te suba el colesterol, que se te suba la glicemia, que te engordes, que te inflames. Entonces lo que tú tienes que tener a raya es la insulina, y eso lo haces con la alimentación. Algo también muy importante, cuando una persona tiene problemas de colesterol, hay que evaluar si es candidato a hacer ayuno intermitente. Ahí sí es bueno hacer ayuno intermitente, pero si la persona está muy estresada, es peor que haga ayuno intermitente, porque el estrés le sube el cortisol, y el cortisol sube la glicemia, y al subir la glicemia se sube la insulina, y al subir la insulina te inflamas. Entonces no es bueno que te estreses, y ese es otro de los factores. Yo tengo personas que comen perfectamente bien, hacen ejercicio, pero los niveles de estrés son brutales, y por supuesto los niveles de colesterol son altísimos. Entonces eso es lo que hace que se sube el colesterol. Los triglicéridos, que es una grasa que también se puede medir en sangre. Los triglicéridos son una grasa que proviene de cuando tú comes más carbohidratos de los que debes. Entonces uno come los carbohidratos del día y los gasta, y hay una parte de reserva en el hígado y en el músculo, pero si se te va la mano en azúcar, en carbohidratos, en alcohol, lo que sobra se va a convertir en triglicéridos, y puede estar en la sangre o puede estar infiltrando el hígado y se llama hígado graso, o tú puedes tener músculo graso o páncreas graso o todo graso, y esos triglicéridos son los de las llanticas. Cuando te engordas, esos son los que están debajo de la piel. Entonces la mayoría de las personas, en mi experiencia, son más los que tienen el colesterol alto que los tienen los triglicéridos altos, pero hay un porcentaje altísimo que tienen ambas parámetros elevados. ¿Cómo te los trato yo? Primero, como sé que el hígado es el que maneja todo el metabolismo,
Primero, lo que hago es una detoxificación general del organismo y una limpieza hepática. Yo soy la fan número 1 de la limpieza hepática. Yo traje ese modelo a Colombia de Alemania, que tengo una hija que vive allá. Conocí ese modelo de limpieza hepática y lo traje a Colombia hace muchos años, y la primera persona que se hizo una limpieza hepática conmigo fue mi hija y yo. Y empezamos a hacer desde ese momento, a limpiar el hígado, a mirar cómo se puede eliminar la bilis que está gelatinosa en los conductos biliares, y ese es uno de los pilares del tratamiento, hacer una limpieza hepática. Y se puede hacer en Colombia y se puede hacer en cualquier país, limpieza hepática. Hay que hacer también que la persona tenga una alimentación balanceada en donde las proteínas son sumamente importantes. Tú no puedes seguir por la noche cenando con un huevito, eso no alcanza. Tú tienes que aprender con tu médico funcional o con tu nutricionista cuánta proteína tienes que comer, y te la debes comer. Primero, porque da más saciedad. Segundo, porque tienes la materia prima para formar todas las hormonas y todos los anticuerpos y todo lo que tiene que ver con las proteínas, y para tener una piel bonita, porque si no, no tienes colágeno ni elastina para tener la piel bonita, y a todos nos interesa vernos jóvenes. Tienes que hacer ejercicio. Sí o sí tienes que hacer ejercicio. Entonces, pero es que me da pereza. Sal a caminar 30 minutos al mejor paso que puedas, pero haz algo de ejercicio, activa el metabolismo. Y cuando ya tú tienes el estilo de vida, has bajado el estrés, tienes que dormir bien. Las personas con insomnio, casi todas son súper estresadas, se les sube el colesterol. Entonces, en la medicina tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Pero yo tuve la suerte de conocer unos productos japoneses con los cuales me ha ido súper bien para todos mis pacientes, para bajar el colesterol sin necesidad de medicamentos químicos. Estos productos son el Velash y el Cronuit. Son dos posbióticos japoneses, y cuando yo hablo de posbióticos estoy hablando de los metabolitos que produce la flora, unas bacterias buenas que los japoneses aislaron y que han encontrado en las personas longevas de Okinawa. Entonces ellos encontraron que el secreto de la eterna juventud de los de Okinawa, que llevaban más de 100 años sin infartos. Aquí uno ve un infarto en una persona de 45 años facilito, sin trombosis, sin Alzheimer, sin cáncer. Dijeron, ¿pero dónde está? Entonces esas bacterias, esas superbacterias que aislaron 30, ellos empezaron, los japoneses son muy innovadores, son muy estudiosos, son muy pilos, empezaron a recrearlas, a reproducirlas. Y yo quiero presentarte hoy dos productos que yo utilizo en todos mis pacientes que vienen tomando estatinas o que vienen tomando otro tipo de medicamentos, y yo les voy haciendo el desmonte gradual y lo sustituimos por este producto. El Velash, este producto, viene en sobrecitos así. Estos sobrecitos se diluyen en 500 mililitros de agua, sabe como a limonada. Pero este producto es hecho por la fermentación de olivo y romero de muchos años. Entonces, cuando se toma este producto, primero mejora la flora intestinal, mejora la microbiota porque son posbióticos. O sea, este es el nivel superior de los probióticos. A la gente le encantan los probióticos, pues el que toma las bacterias, pero tiene 5 bacterias, otro bacteria. Esto tiene más de 260 metabolitos, o sea, lo que producen esas bacterias buenas. Entonces, este producto mejora la energía en las mitocondrias, y resulta que el hígado es uno de los órganos que más mitocondrias tiene, y el hígado es el órgano maestro de la detoxificación y del metabolismo. Entonces, cuando tú le llevas energía a las mitocondrias de todo el cuerpo y el hígado empieza a recibir esa energía para metabolizar, ya tenemos una ventaja grandísima. Y el romero también es un producto que ayuda a que se desintoxique el cuerpo, es un antioxidante y mejora la microcirculación, mejora el endotelio, la capita interna, esa que se inflama y que se pegue el colesterol pequeño denso. Este producto mejora la microcirculación. Entonces, este producto se toma por la mañana.
Y este producto que se llama Cronuit, este producto es hecho con cáscara de frijol rojo, de frijol negro, con té verde y con olivo y romero. Y sacan unos metabolitos de olivo y romero, este producto distinto a los metabolitos de este por el proceso de fermentación. ¿Qué sucede? Que las catequinas del té verde ayudan a que se absorba menos el colesterol LDL y que se elimine más. Y las antocianinas que produce la fermentación del frijol rojo es un antioxidante poderosísimo que hace que el colesterol no se oxide. Y si el colesterol no está oxidado, no se queda pegado en las arterias obstruyéndolas. Y el olivo y el romero van mejorando toda la parte vascular, porque el problema es el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando yo les he dado a mis pacientes estos dos productos, que se los toman entre 3 y 6 meses, he podido desmontar todos los medicamentos para bajar el colesterol y hemos obtenido unos resultados absolutamente maravillosos, y estamos hablando de dos postbióticos absolutamente naturales, no son químicos, y los resultados son absolutamente maravillosos. Entonces, yo he tenido mi experiencia como endocrinóloga funcional de trabajar de esta manera, los resultados son maravillosos y muchísimas personas pueden dar testimonio de los resultados tan excelentes que hemos tenido con el uso simultáneo de estos dos productos. Entonces, sí se pueden bajar el colesterol, los triglicéridos también bajan. Esos bajan más rápido con el cambio de alimentación. Sí hay personas que tienen de verdad una hiperlipidemia familiar, son personas que tienen triglicéridos de 800, de 1000. Esas personas hay que hacerles un tratamiento muy diferente, pero siempre empezamos con este. Y cuando ya esto en una hiperlipidemia familiar no nos alcanza, utilizamos otro tipo de sustancias para mejorar el hígado. Por supuesto, el omega 3 es pieza clave del tratamiento para bajar el colesterol, porque el omega 3 es un antiinflamatorio maravilloso y nos ayuda muchísimo a prevenir infartos y trombosis. Pero el omega 3 también es un producto natural que se puede sacar del aceite de pescado, que se puede sacar del krill. Entonces, mi promesa es que tú puedes bajar el colesterol sin medicamentos, pero tienes que estar dispuesto a cambiar tu alimentación y tu estilo de vida. Entonces, este es lo que quiero que sepas, y si después de esta información tienes preguntas, este era un live especialmente diseñado para que ustedes resolvieran todas esas inquietudes y puedan quedar tranquilos de que sí existen soluciones y que el infarto y la trombosis no va a ser una enfermedad por la cual tú tengas que pasar, con el favor de Dios. Doctora, preguntan por el huevo, si sigue siendo un mito o es real que sube el colesterol. Mire, el colesterol del plato, el que tú te comes en el plato, en la yema del huevo, sí es cierto, la yema del huevo tiene 250 a 300 miligramos de colesterol. Los sesos de la vaca tienen colesterol, pero ese colesterol del plato, de la dieta, se metaboliza diferente al colesterol que a ti se te sube en la sangre. El colesterol que a ti se te sube en la sangre, el 70% lo produces tú, lo produces en el hígado, y lo produces porque comes mal. Entonces, la preocupación no es si como huevo, es cómo tengo el hígado. Y porque si tú no tienes bien el hígado, por eso yo hago la limpieza hepática, porque si tienes el hígado bien, los resultados son maravillosos. Entonces, no te preocupes por el huevo. Hubo una época en que la gente comía claras y botaba la yema. No, la yema del huevo es un alimento maravilloso, tiene muchas sustancias importantísimas para la vista, importantísimas, o sea, el colesterol es importante. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú no comes la cantidad adecuada de colesterol, porque la comida tiene colesterol, entonces tu hígado, como ve que hay una deficiencia nutricional, empieza a producir más colesterol, y a ti se te puede subir el colesterol es porque no comas el mínimo de colesterol de la alimentación. Entonces, deja el miedo por la yema del huevo, te puedes comer, sobre todo si son huevitos criollos de gallina feliz, de los que están con pastoreo, que no sean de concentrado, te puedes comer 2 huevitos diarios tranquilamente. Doctor, preguntan que si ya cuando las arterias están tapadas, ¿hay una solución o ya no hay solución?
Esa es una pregunta que me han hecho muchísimas personas, porque cuando una persona ya tiene la placa de ateroma, esa placa está calcificada y esa placa es como el yeso que le ponen a uno cuando se tiene una fractura, eso es como una piedra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es decirle a la persona, ya que en este momento no tienes un infarto, vamos a detener el depósito de esa placa en las arterias para que no se te sigan taponando y no te dé un infarto o una trombosis. Pero que uno le puede decir a una persona que le limpia las arterias de las placas que ya están calcificadas, eso no es posible porque eso ya tiene calcio. Eso ya está metido como si fuera un yesito, una plaquita que obstruye, y lo que hacemos nosotros es primero, de manera preventiva, evitar llegar a tener esas placas. Pero si ya las tenemos y si a ti te han hecho un cateterismo y te dicen no, tienes una obstrucción del 25% y tú empiezas a cuidarte, pues no avanza la obstrucción. Entonces haces prevención para que no tengas la desagradable enfermedad cardiovascular del infarto, de las trombosis. Doctora, también preguntan si los rangos que indican los laboratorios, los exámenes de laboratorio, ¿son esos rangos o hay que tener prevención con unos rangos? No, nosotros, los médicos funcionales, tenemos unos parámetros diferentes a los que tú ves en el laboratorio. El laboratorio saca unos niveles normales, un estándar, y los médicos funcionales tenemos niveles óptimos, o sea, lo mejor que uno le puede ofrecer al paciente. Y generalmente son más bajitos en todo, en la insulina, en la hemoglobina glicosilada, en todo son más bajitos, pero nosotros todos lo sabemos. Doctora, también preguntan si hay una relación del colesterol con la diabetes. Muchísima. Hay una condición que se llama síndrome metabólico, es casi una epidemia. De hecho, hay como más del 50% de las personas tienen síndrome metabólico. ¿Qué significa eso? Es cuando hay una tríada en donde se suma grasa abdominal, triglicéridos elevados, HDL bajito y problemas con la insulina, resistencia a la insulina o ya diabetes. Entonces, cuando recibo una persona con sobrepeso, le tengo que medir la insulina. Si la tiene alta, ya tiene uno de los parámetros para tener la tríada del síndrome metabólico. Cuando lo miro, nomás le peso, le veo la barriguita, la cintura mayor de 80 en las mujeres, mayor de 90 en los hombres, ya tiene grasa visceral. Y le mando a hacer los triglicéridos y le salen altos o el HDL bajito. Entonces, muchas veces va eso acompañado de hipertensión arterial. Entonces, cuando una persona está diabética, ya está inflamada. Cuando una persona está diabética, ya tiene un síndrome metabólico, ya tiene esa triada. ¿Y cuál es el problema del síndrome metabólico? Que aumenta en 500% el riesgo de infartos y trombosis. Entonces es una condición que nadie quiere. Por eso, cuando el marido de ustedes o ustedes vean que tienen barriguita, esta barriguita es muy peligrosa. Porque esta barriguita, esta grasa abdominal es distinto de tener los muslos gruesos o de tener papada o de tener los brazos gruesos. Esta grasa abdominal es una grasa que es generalmente resistente a la insulina. Entonces, por favor, hay que buscar no una liposucción, sino la grasa visceral, la que está por dentro, porque la liposucción quita la grasa subcutánea, no quita el riesgo cardiovascular. Tienes que hacer ejercicio para que baje la grasa visceral y tienes que cambiar la alimentación y el estilo de vida. Doctora, preguntan que por qué hay flacos que igual tienen el colesterol alto y no tienen como barriguita ni nada de eso. Pues es que hay muchas personas delgadas con riesgo cardiovascular y ellos se confían, porque como van flacos por la vida y no se suben de peso, porque es que las personas que tienen sobrepeso viven preocupadas no por el colesterol, viven preocupadas por si se les aumenta la talla de la ropa. Pero la verdad es que hay muchas personas delgadas a las cuales el hígado les funciona mal. Y por eso, cuando yo tengo pacientes a los que les salen los triglicéridos altos, siempre les hago una ecografía hepatobiliar para descartar hígado graso, que es casi una epidemia. Y por eso yo a todos mis pacientes, a todos les quito los jugos de frutas, no las frutas. Los jugos de frutas sí están mandados a recoger. Te puedes comer una naranja, pero no te tomes el jugo de naranja.
y menos de los de industrializados que venden en los supermercados. Entonces, es importantísimo que tú sepas que estar delgado no significa que no tengas riesgo. Tendrías que medirte el colesterol total, el HDL, el LDL, el VLDL, el ApoB, el ApoA, y fuera de eso, mirar cómo está la tensión arterial, cómo está la glicemia, cómo está la insulina, y esos son chequeos que debiéramos hacernos todos después de los 40. Flacos, gordos, altos o bajitos, un chequeo de todos esos marcadores de riesgo cardiovascular es importantísimo. Lo mismo medirte la vitamina D. Eso es un marcador que yo a todos mis pacientes se lo solicito. Bueno, doctora, también preguntan si se hace el mismo tratamiento cuando le sale el colesterol alto a los niños o adolescentes. Es exactamente igual. Claro, este producto se le puede dar a los niños perfectamente. Estos son postbióticos, son naturales. Estos sí se les puede dar a los niños, pero hay que educar a los padres, porque el niño no es el que compra las galletas del supermercado, el niño no es el que compra las gaseosas, el niño no es el que compra las nusitas, el niño no es el que compra eso, el niño no es el que hace los fritos en la casa. Son los padres los que tienen que empezar a aprender ellos. Yo por eso a todos mis pacientes les enseño a comer, porque eso es un detallazo, porque si una mamá aprende a comer, pues toda la familia come mejor. Y hay que educar a la mamá principalmente, al papá también, porque el papá no siempre come al lado de la esposa. Entonces cuando está por fuera y tiene los viajes, comidas en restaurantes, en Bogotá, que todo el mundo generalmente almuerza por fuera, pues así la señora sepa, el señor también tiene que saber, porque tiene que ir a un restaurante, tiene que comerse un almuerzo ejecutivo y tiene que saber qué come y qué deja de los almuerzos, ¿vale? Doctora, que si por favor puede indicar cómo agendar citas, si son online o presencial y cómo es todo el proceso. Yo hago consultas presenciales en Bogotá y hago consultas virtuales en cualquier ciudad de Bogotá y en cualquier país de habla hispana. No, de hecho yo tengo muchos pacientes en Estados Unidos, pero que hablan español. Yo no hablo inglés. Tengo pacientes en Alemania, en España, pero son colombianos o son chilenos, cualquier persona de habla hispana. Yo hago la consulta, la hacemos virtual, se solicitan los exámenes que en todos los países, esto que yo estoy diciendo de ahí en todos los países, y el tratamiento también se puede hacer virtual. Estos postbióticos solamente los hay en 4 países. En Estados Unidos, en México, en Perú y en Colombia. Yo tengo pacientes de Venezuela que se las ingenien para buscar un colombiano que se lo mande. Yo tengo pacientes de Panamá que también tienen una conexión, pero en los demás países, entonces tratamos los pacientes de otra manera. Pero generalmente la gente se las ingenia para tener estos productos en su país. Así que espero que todas las dudas que tenían y todas las preocupaciones se las quiten. Revertir el colesterol es importante, pero tampoco es una tragedia. Divide los triglicéridos entre el HDL y a ver si te sale menor de 3, duerme un poquito tranquilo unos años o unos meses hasta mirar a ver qué pasa. Pero siempre es bueno cuidarte. Siempre es bueno prevenir y siempre es bueno tener un estilo de vida saludable para que puedas de verdad disfrutar la vida sin tener ningún problema cardiovascular, que es hartísimo. No sé si conozcas una persona con trombosis, medio cuerpo paralizado, no puede caminar, no toca con el bastón, con el caminador, es una tragedia. Entonces es algo que nosotros podemos evitar y podemos utilizar estos productos aunque no tengamos el colesterol alto. La manera preventiva funciona de maravilla, así que espero que les haya llegado esta información al corazón y si tenemos el gusto de conocernos, será un honor poderte servir.